Loni me comenta que tenía un permiso, pero que ya se va a conectar. Va a tratar de conectarse. Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación de hoy para que revisemos la resolución CREC 131 del 2020. Es una resolución que salió el 25 de junio de este año. Digamos que su objetivo general está en establecer las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en todo el sistema interconectado nacional. Esta es una resolución que todavía no está en vigencia, digamos, ellos esperan ya para finalizando este mes o principios de diciembre estar publicando la resolución que ya va a quedar en firme. Pues ellos colocaron a consulta y de acuerdo a las consultas pues de pronto tendrá algunas modificaciones, aunque lo que han dicho es que el grueso o digamos la gran mayoría de lo que ya plantearon será lo que se va a implementar. Es importante que la tengamos muy presente porque esto será lo que dará el camino a todo lo que es la implementación de la medida inteligente en Colombia, y en estos términos será cómo van a hablar los operadores de red. Bueno, entonces ahí está el objetivo general. Y tiene unos antecedentes, básicamente se basaron en las leyes que permiten a los diferentes organismos nacionales definir quiénes son los agentes y las responsabilidades, y el tema también de la resolución AMI, que ya estaba, digamos, años atrás puesta en circulación, que es básicamente la exigencia que hacía de cómo se implementaría la medición AMI. Ahora lo que están ya es garantizando de cómo se va a hacer y cuáles serían las responsabilidades de cada uno de los agentes del sector. Buscan con esto, digamos, principalmente mejorar el tema de servicio, tener más información de los usuarios, también ver el estado de las redes y poder planificar todo el tema de consumo y generación. Entonces aquí va a ser importante de que ellos están planteando una estrategia para centralizar esa información y poder tomar decisiones con respecto a eso. También hace un cambio de las responsabilidades que tienen en el momento hoy los agentes, y plantean básicamente un agente nuevo en el sector. Eso, digamos, eso a manera general. Ellos presupuestaron unos esquemas, colocaron unos análisis que los trabajó sobre la Universidad Tecnológica de Pereira, donde plantearon diferentes opciones, pues digamos analizando a nivel mundial cómo se habían implementado este tipo de tecnologías, y de acuerdo a eso plantearon la propuesta que están estableciendo en el documento. Toda esta información técnica está en un documento que es la CREC 103 del mismo año, en donde está, digamos, explicado técnicamente cada una de las decisiones, cuáles fueron los análisis que hicieron y lo que están planteando para que se establezca sobre la CREC 131. Bueno, entonces para conceptualizar, muchas de las diapositivas que están acá fueron tomadas de la presentación de la CREC que hizo sobre el tema, y pues quiero, digamos, iniciar con la definición de la arquitectura de sistemas AMI. Entonces, en la definición de la arquitectura, estamos hablando de que hay un grupo de elementos que contemplan este sistema AMI, en donde está lo que es el medidor, con unas características que ya habían establecido pues, por una norma técnica, que es la visualización, el relé de corte, cómo va a guardar la información. También está la unidad concentradora, que es el componente con el que va a recoger la información de los medidores, las herramientas con las que se debe hacer la gestión en campo de estos dispositivos. También hace parte de esto los equipos de comunicación, cómo se lleva la información desde los concentradores al CGM,
y el sistema de gestión de operación, que básicamente sería ese software o ese elemento intermedio para ya entregarle la información a un MDM o al sistema comercial del operador. Todo esto está establecido en la resolución 472 del 2018 y sus actualizaciones que han tenido. Pues aquí ya ellos establecían en esas resoluciones los tiempos en los cuales se iba a ejecutar esta implementación. Ahora veremos cómo a través de la normativa 131 esperan que se ejecute esta actividad. Bueno, aquí también establecieron las funcionalidades mínimas, que las vamos a ver más adelante, y pues el tema de datos, que sería interesante también revisar a qué esperan tener cada uno de los agentes del sistema para, digamos, en la implementación de este tipo de solución. Bueno, como antecedentes, pues voy a explicarle cuál es el modelo actual de trabajo. Vemos de que en Colombia tiene 15.300.000 usuarios, en los cuales se manejan a través de comercializadoras la información para entregarle una factura al usuario. Esa información se construye a través de, digamos, los centros de gestión de medida de cada uno de los operadores de red o del mismo comercializador que genera, que hace la indagación de los medidores y la concentra en la información en cada uno de los centros de gestión de medida. También, digamos, hay unas fronteras comerciales que se llaman con reporte a la SIC, que son fronteras en las cuales, pues, digamos, son cambios de comercializador o cambio de agente en el sector. Y también llega hasta un centro de gestión de la medida y ya pasa a, pues, digamos, al comercializador para generar una factura al usuario. Entonces vemos aquí de que toda la información está llegando a través del comercializador para que llegue al usuario. El usuario al final también puede tener una información, bueno, también es afectado por la información que es recopilada por los centros de gestión gubernamentales, por ejemplo, la UDME, la CREC, el Ministerio de Minas y Energía, en donde toda esa información se utiliza para plantear, digamos, las proyecciones, las tarifas, toda la regulación con la que se establece a nivel nacional. Entonces, eso lo afecta también al usuario. Este es el modelo general con el que estamos trabajando actualmente. Después de todo el análisis que se hizo a través de ese informe que generó la Universidad Tecnológica de Pereira, ellos ya plantean un modelo nuevo de trabajo. Y ese modelo nuevo está, digamos, enmarcado en lo que es la CREC 131 en sus 9 capítulos, en donde dispusieron cada una de las, o hicieron un análisis de cada uno de los componentes, responsabilidades, cómo se debería hacer, los tiempos, cuál sería la remuneración, cómo serían los datos y toda la parte de transición de esto a través de cada uno de los agentes. Entonces, iniciando, pues ellos establecieron que todo esto es factible porque se encontraron, digamos, que unos beneficios que van a impulsar a que esto sea viable. Cabe aclarar que esta es una resolución que pues está tomada, parece ser de manera, pues, con datos que tienen de años atrás y digamos con proyecciones que ellos plantean, y que hay también una discusión que se generó pues cuando la presentaron de cada uno de los agentes, pues todavía no está establecido bien quién es el que más se beneficia con este cambio. Pues uno podría pensar de que el operador de red es quien se va a beneficiar, pues cada uno de los elementos se está disponiendo para que el operador de red sea el dueño de toda la infraestructura, pero digamos que de parte y parte se van encontrando puntos diferentes de vista. Entonces, pues aquí les planteo, digamos, las que ellos plantean como unos beneficios, y ya será ver con cada uno de nuestros clientes cómo es que ellos ven esta normativa y cuál sería el punto de vista de ellos. Pues con lo que ellos buscan es que esto va a haber una disminución de pérdidas, va a haber un mejoramiento del servicio, mejoramiento del vínculo cliente-red, habrá una disminución de los costos de compra de energía,
ahorro en la lectura remota de medidores, que es lo único que de pronto se puede ver muy claro. El incremento en los procesos de recaudo, o sea, va a haber una manera mucho más fácil de hacerlo, disminución en el costo anual del sostenimiento, mejoramiento de la eficiencia en los procesos de facturación, mejora en procesos de atención a usuarios y el ahorro en costos de comercialización asociados a los usuarios prepago. Hay un punto muy clave que todo esto se desarrolló esperando de que cada operador de red pueda hacer ese tipo de implementación haciendo un análisis de lo que sería el beneficio con respecto al costo. Este es un punto interesante, ya que pues están planteando de que se pongan unos planes, que propongan unos planes, y en donde este plan logre tener un beneficio mucho mayor al costo, sería donde se haría la implementación. Entonces, iniciando con el capítulo 1, en el capítulo 1 pues hay todo el tema de definición. Aquí pues encontramos todas las siglas con las que ellos empiezan a hablar sobre el documento. Es importante aquí aclarar que ya aparece una palabra que es HIDI, que es el agente gestor de información de datos, que es el nuevo agente. Y como elemento que lo ponen muy clave es el tema del último suspiro, que básicamente esperan tener la información de que cuando un equipo de medida o de comunicación deja de transmitir o de funcionar. Bueno, se generan unos criterios generales. Como les comentaba, definen ya que el operador de red sería el encargado de todo el despliegue y se haría un despliegue según el beneficio-costo. Si esto es mayor a 1, es factible que se pueda realizar, o si no, lo podrían dejar para después. Otro de los elementos que dejan claro es que el usuario puede escoger entre las opciones ofrecidas del operador de red, o sea, ya le da la potestad de que el operador de red genere digamos, opciones de medida y el usuario pueda tomar una decisión con respecto a esto. La ciberseguridad, que quedaría a cargo del operador de red y del HIDI. Todo el tema también ya de información al usuario será a cargo del operador de red. Y muchas de las inversiones que se puedan dar para la implementación de esta, pues posiblemente no sean, digamos, inversiones que se puedan retomar. Por ejemplo, pues inversiones, por ejemplo, para la 015, que es todo lo de la actualización de redes, de la infraestructura como tal. Bueno, para el punto 2 o el capítulo 2, ellos establecen los deberes y derechos de los usuarios. Aquí ya, digamos, empiezan a enmarcar cada una de las acciones que tendrían. Por ejemplo, dejan muy claro de que este tipo de implementación no debería afectar ni la calidad ni la prestación del servicio. Buscan más información, que se tenga más información de los usuarios, no solamente un dato de energía al final del mes, sino que se tengan datos sobre hora, el estado de la red, digamos, variables de calidad de energía. Y uno de los elementos que también establece es que no debería haber un costo por la implementación al usuario final. Entonces esperan de que con todos los beneficios que se obtiene con la implementación no haya un costo adicional al usuario. Eso deja muchos elementos de discusión porque creen que pues, la entrada de un nuevo agente, un medidor mucho más costoso, la administración del mismo sistema, pues se verá que hay un costo adicional. Pero como lo están estableciendo en este momento, no lo ven así. La normalización quedaría a cargo del operador de red. Toda la parte de titularidad y tratado de datos se maneja también aquí, o sea, ya hay un párrafo en el cual establece que esa información queda en cabeza de un agente nuevo y que los usuarios pueden ser dueños de los equipos siempre y cuando el usuario haga la inversión en el equipo, haga la instalación y bajo unas, digamos, especificaciones que el operador de red entregue.
El operador también reemplazará los medidores que requiera, o sea, que pues él vea que se deban cambiar. Estos deberán ser, los usuarios deberán ser informados 3 meses antes de este tipo de cambios, y el usuario deberá aprobar este cambio. Los medidores también que se haga el cambio no deberán tener un costo al usuario, y pasados 6 meses de la aprobación de la normativa ya debería entrar a ejecutarse este tipo de solución. La parte de responsabilidad, de responsabilidades, aquí digamos donde empiezan a enfocarse ya en cada uno de los agentes. Aquí les muestro la imagen en la cual cómo cambiaría, cómo sería el esquema realmente coloco el apuntador. Cada uno de los agentes, ¿cómo sería, digamos, cómo sería el esquema? A diferencia de cómo les presenté inicialmente, toda la información que se está manejando a través de los usuarios entrarían a través del operador de red, y este ya le reporta a un gestor independiente de información, que sería el GIDI, y este GIDI ya sería el que entrega información al comercializador, entrega la información al cliente, entrega todo a la información a los agentes gubernamentales para la toma de decisiones. Entonces vemos que aquí hay un intermedio de los agentes para esa administración, y también define que la responsabilidad del operador de red va a estar en lo que es la instalación, administración, operación, mantenimiento y reposición de toda la infraestructura de medida. También coloca al operador de red a generar un plan de despliegue sobre el mercado en el cual él trabaja. Esta también permite o define qué equipos puede utilizar. También deberá informarle a los usuarios cómo va a ser el cambio o cuándo se realizará el cambio. Tiene la función también de coordinar con el comercializador ese tipo de cambio, pues porque ya no le va a llegar una factura del comercializador, sino directamente del operador de red. También generará toda la parte de la instalación del equipo de acuerdo al plan que le haya puesto. Es el responsable de todo el sistema de medida, y se enfoca todavía en la CREC 038, que es toda la parte del código de medida. También la obtención de los datos, la vericidad de la información que se le entrega al GIDI. O sea, en cabeza de él queda esa información. También el reporte de todas las fronteras que estén en falla. También el reporte trimestral de los avances de cada una de las etapas del despliegue con las que se está generando. La coordinación con el comercializador cuando haya un corte o reconexión, y pagar también oportunamente la remuneración de los servicios que tenga a través o que se generen por el GIDI. Por parte del comercializador, va a tener la tarea de coordinar este cambio con el operador de red, hacer la notificación que haya lugar, por ejemplo, los cambios de contrato, las condiciones de ese servicio que tenía ya en cabeza el comercializador y que ahora va a ser del operador de red. Y esto se tendrá que hacer 2 meses después de la entrada en vigencia de la norma. También tendrá, pues, o podrá hacer acceso de la información de los datos para la facturación a través del GIDI, y coordinar con el operador de red todos los temas de suspensión. Para responsabilidades del GIDI, vamos a tener que él será el encargado de todo lo que es el tema de información, de datos e información, tanto de lo que es el sistema de medida como los datos del usuario. Y en él estará la responsabilidad de tener la integridad de esa información del 99.5%. Eso lo colocan como un punto clave sobre el sistema, y para poder garantizar eso ellos tendrán que generar sistemas de respaldo, toda la infraestructura para que esa información se mantenga con esos porcentajes tan altos de respaldo. También tendrán que tener una plataforma en la cual
puedan mostrar la información al usuario, puedan hacer unas simulaciones en donde el usuario puede hacer también cambios de comercializador si se quiere pasar de un comercializador a otro, y esa información puede ser manejada o mostrada al usuario a través de simuladores. Entonces el comercializador deberá poner sus tarifas, deberá poner sus servicios, sus elementos, para que el usuario al final pueda hacer ese cambio de manera muy ágil. También tendrá una herramienta que le permitirá al comercializador acceder para esta información y poder generar la factura que le llega al usuario. Bueno, como punto 4 serían ya la parte de requerimientos técnicos. Muchas de las funcionalidades del AMI, pues, digamos, están expresadas en la resolución 472 y están muy enfocadas a lo que es el almacenamiento, ciberseguridad, al sistema tarifario, al sistema de corte y reconexión, a variables de calidad del suministro y el último suspiro. Para ya las especificaciones técnicas de lo que son el medidor, el concentrador, el sistema de gestión, o sea, el GES, los requisitos de comunicación y de ciberseguridad estarán dadas por la NTC 6079. Esta norma, pues, es la que hemos venido trabajando en el comité de medidores, es la que, digamos, define técnicamente, ahí dice cuál es la capacidad que debe tener los equipos en almacenamiento, cómo se deberán hacer las pruebas en campo, cómo podrán remitirse a los ensayos de laboratorio, a las características de cada uno de esos componentes. Entonces es importante también tener presente de que en esta norma se establecen estas especificaciones técnicas a las cuales está apuntando la 131. Plantearon también cómo serían los planes de implementación. Aquí básicamente le están dando ya los lineamientos para que el operador de red pueda plantear estos planes, en donde digamos que uno de los elementos interesantes para nosotros es el plan piloto. Los operadores de red que no hayan implementado el plan piloto deberán hacerlo, porque necesitan entregar una información que sea justificable, soportable con información técnica. Entonces ellos deben validar todas las tecnologías que ellos consideren para hacer esto. Entonces aquí se nos abre digamos una opción para ofertarle a los clientes este tipo de proyectos. Es importante aclarar que este plan que van a presentar los operadores de red deben incluir todo el tema de cronogramas de instalación, estrategias, cómo será la estructura de costos, hacer un análisis de riesgos, hacer de la mitigación de esos riesgos. Y algo muy importante que es establecer las metas según el análisis de beneficio-costo. Esto, digamos, es lo más clave de estos puntos, significando de que ellos pueden justificar la no implementación en lugares si el beneficio, digamos, la relación beneficio-costo no es ameritada, no amerita esa inversión. También se colocarán las metas anuales y total hasta el 2030 de toda la implementación que ellos planteen, y toda esta información deberá ser soportable por documentación trazable, verificable y comprobable. Esto es muy importante porque les están exigiendo a los operadores de red que planteen muy bien un proyecto, digamos, que pasa en el tiempo para poder hacer, digamos, este tipo de implementación. Cabe aclarar también de que, por ejemplo, dan la oportunidad a operadores de red que tienen menos de 150,000 usuarios, puedan aliarse con otros operadores de red, los cuales ya tengan implementados pilotos, donde ya tengan, digamos, información mucho más tangible de la implementación de este tipo de sistemas.
Igual ellos deben presentar ese plan de análisis en donde les dice que va a ser mucho más fácil o mucho, digamos que el beneficio es mucho mejor aliarse con ese otro operador de red. No solamente es decir quiero hacerlo, sino que tienen que justificar de que, por qué la alianza con ese otro operador de red. Aquí también plantean de que si un operador de red no plantea un plan de despliegue o de implementación, la CRED podrá asignar a otro operador de red para que tome ese mercado y plantee el despliegue sobre esa zona que no tendría pues presentado un plan de trabajo. Bueno, ¿cómo sería el despliegue? Vemos aquí que hay pues la normativa salió en junio. Ellos esperan tenerla ya para noviembre, para finales de este mes o a mediados de diciembre, ya la resolución que va a ser aplicable. Esperan de que haya unos 6 meses en los cuales los operadores de red ya empiecen a hacer una presentación de lo que son los planes de ejecución. Dentro de estos planes ya deberían estarse considerando los planes piloto, porque esa información de esos planes piloto serán los que se deberán mostrar para la justificación de la selección de la tecnología. También definen que pues se hará en 4 fases, donde la primera fase de implementación serán todas las fronteras para agentes y usuarios con reporte a la SIC. Por lo general estos equipos ya, pues esas fronteras ya tienen unos equipos de medición AMI. La fase 2 ya serán toda la parte de fronteras entre agentes de reporte a la SIC, por ejemplo los agentes de generación de pequeña escala y gran escala, o usuarios con consumos superiores a 1000 kilovatios hora. Y la fase 3 estaría dada por fronteras de generación, enlaces o interconexiones internacionales. Y ya dan todo el tema de fase 4, que sería para los usuarios identificados en el plan o los usuarios residenciales, que ya estaría hasta el 2030. Este sería, digamos, el esquema de despliegue o el cronograma de despliegue que se espera hacer. Digamos que si la CREC se toma un poco más de tiempo para, digamos, dar en pie la resolución, pues todos estos tiempos se irán corriendo porque ya se establecen unos tiempos para la ejecución de estas actividades. Entonces, para ellos es interesante o lo que esperan es tenerlo para este mes, para que el cronograma les continúe como lo tienen presupuestado. En el punto 7, hablan de todo el esquema de remuneración. Aquí básicamente se están viendo quién serían o cómo sería el tema de sacar la tarifa. Esperan de que al usuario no se le cobre nada adicional. Aquí uno de los temas principales sería de que habría un paso de lo que es el traslado de los costos del comercializador al OR, pues ya que ellos no van a ser los que hagan la gestión de esas, los comercializadores ya no van a hacer la gestión sobre el medidor, entonces deberán pasarle al operador de red, de la facturación que ellos hagan, un 28% de ese valor para que el operador se encargue de esa frontera. Entonces aquí, digamos, de este punto, lo más importante es ese 28% que estarán pasando los comercializadores al operador de red. También habrán, pues aquí enmarcan las inversiones que se harán a través de lo que son las 015, que es que toda la parte de inversión de costos de la infraestructura, pero de ya la infraestructura de transporte de energía, eso queda del lado de la CREC 015 y no podrán ser establecidos dentro de la implementación AMI. También pues establecieron las penalidades que habrían si el operador de red presentando su plan de implementación no lo cumpliese. Entonces tendría una penalización del 7.8% del costo base por 12 meses ante los incumplimientos que tenga de ese plan. Entonces aquí básicamente le están estableciendo que el comercializador le pasa al operador de red un porcentaje de la facturación y si incumple habrá una penalidad. Y si ya supera esta penalidad, supera más
digamos, esa falla o se desvía el del plan en un 20%, la CRE pudiera sancionar al operador de red y redirigirlo hacia otro. La parte en el capítulo 8, pues ya la gestión de datos, pues como habíamos visto, aparece este nuevo agente, que es el gestor independiente de datos e información. Como les dije, es ya un nuevo agente que va a ser encargado de toda la información, tanto de equipos como de la información de los usuarios. Y en él estará toda la parte de la recopilación, administración, mantener y procesar, publicar todos los datos que se recojan de los medidores y tener disponible esta información para que los usuarios puedan hacer el tema de cambio de comercializador o puedan hacer sus análisis de cómo les convendría más o qué comercializador le convendría más para el trabajo de facturación. Aquí también establecen de que pues, este agente, el HIDIR, será escogido por la CREC a través de un proceso que todavía no está, digamos, definido. Ellos se van a tomar un tiempo para hacer este desarrollo, para poder asignar este agente, y tendrá todo el tema de, pues, de que este será un agente tipo ESP, una empresa prestadora de servicios, que no tendría, digamos, ninguna relación con los otros agentes del mercado, sería independiente, y en él caería todo lo que es el manejo de información y garantizar la información. Aquí cabe aclarar que pues todavía no lo tienen definido muy bien cómo será este tipo de, cómo será la selección del agente, y que tendrá, pues ya lo veremos en el punto 9, en donde ya habrá una, mientras el HIDI no esté operando, el operador de red será quien haga las labores que están asignadas en este momento al HIDI. Pues porque el operador de red es quien tiene la información en este momento, y aquí le pone la tarea a que el operador de red sea el que le muestre la tarea, le muestre la información hasta que el HIDI tenga, ya esté implementado o esté funcionando. También aquí hablan de que los medidores que fueron recientemente instalados, pues aproximadamente de 8 años atrás, el operador de red tendrá que devolver la mitad del valor de este medidor, ya que digamos que todavía el medidor presentaría, digamos, no tiene no está obsoleto, entonces deberá reconocerle al usuario la mitad del valor. También el tema de calidad de la energía, o sea, aquí deberá estar muy importante en presentar esa información. También están esperando de que haya unos formatos, digamos, estándar para que todos los operadores de red generen y presenten esa información a los usuarios. Deberán contemplar o tener una plataforma para mostrar esa información en el formato que ellos establezcan, y después de que ya tengan presentada la información, deberán también tener una aplicación que les permita al usuario, una aplicación celular que le permita al usuario poder ver la información de manera más práctica. Como resumen, entonces vamos a ver de que aquí en esta normativa están estableciendo los responsables para implementar el AMI, pues que lo encontrarían en cada uno de los capítulos que están chuleados allí. ¿Quién es el responsable de implementar implementar el medidor avanzado? ¿Quién tendrá la gobernanza de los datos, la remuneración del esquema, la definición de los planes de implementación y condiciones de interoperabilidad, requisitos de ciberseguridad? Entonces estos serán los componentes que deberán o que tiene la normativa para tener en cuenta. ¿Inquietudes? ¿Tenemos inquietudes?
Parece que no. No sé, o escucho como a Juan Pablo, pero no dice nada. No, estoy mirando las, Vale. Bueno, pensando. realmente pues entonces esta es una normativa que, como les decía, es importante que la tengamos muy presentes porque va a ser con lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Aquí el operador de red se vuelve muy importante hablarle en estos mismos términos y que pues que nosotros entendamos también las necesidades que en este momento tienen. Importante ahorita es poder que ellos vean que nosotros somos un aliado para la implementación de un piloto, que hagan una evaluación de la tecnología, porque ellos necesitan presentar esta información a la CREC y ahí es interesante porque ya los pilotos no se hacen regalados como en algún momento lo planteábamos, sino que ya podemos hablar de un valor significativo para, digamos, para nosotros y que ellos al final quieren ver diferentes soluciones para poder tomar la decisión correcta en su tecnología. Importante también aquí, después de que ya logremos tener un piloto, será todo el tema del acompañamiento, porque si el piloto les va bien, será que la implementación se hará con nosotros.